Buenos días, mis amigos, mis hermanos. Reciban un saludo. Mi nombre es José Lemos y del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Estoy aquí ahora, mis hermanos, con ustedes para compartir el Evangelio del día de hoy, 6 de junio del 2021. Para eso vamos a ir al capítulo de San Marcos, capítulo 14, del versículo 12 al 16. 12 al 16 dice: El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: El maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, como podemos ver, la palabra de Dios hoy nos viene a enseñar cómo Jesús estaba preparándose para la Pascua, es decir, para la última cena que iba a comer con los discípulos, las últimas enseñanzas para que nuestro Señor Jesucristo estaba dándole a todos sus seguidores, especialmente a sus discípulos, que eran los que iban a quedar de encargados de su iglesia, en la preparación de los panes, es decir, el día de la Eucaristía, que es ahora como ahora en estos días, nuestro Señor Jesucristo dice que empezó y dio gracias al Padre, y después de bendecir los alimentos, empezó y le dio a cada uno de sus discípulos. Nuestro Señor estaba mostrando cómo sería su iglesia a través de la historia, pero también los enseñó que de ahí partiría, es decir, a entregar su vida por cada uno de nosotros, por el perdón de los pecados de cada persona, de cada uno de aquellos que se acercan a pedir el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba también mostrando en ese instante que entregaría su vida y que esa sangre, ese cuerpo de Él iba a venir hacia nosotros por medio de la Sagrada Eucaristía, en la que en ese momento enseñaba cómo consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, de esos panes y ese vino, convertirlo en su cuerpo y su sangre. Una enseñanza, mis hermanos, que es para que nosotros pudiéramos entender cómo es la forma de seguir, es decir, para ser parte del reino de Dios que Él nos está ofreciendo. Y ahora podemos ver cómo después que eso hizo la consagración, vamos a ver, para eso vamos a pasar al mismo capítulo de San Marcos, pero ahora del versículo 22 al versículo 26, es decir, del capítulo 14, del versículo 22 al 26 nos dice: Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se le entregó y todos bebieron de ella, y les dijo:
Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que la beba en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. Mis hermanos, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo, después de darles esa enseñanza en las Sagradas Escrituras, donde llegó, es decir, después de eso se fue al monte de los olivos. Pero la enseñanza que los está dando es que Él se iba a quedar en su iglesia, iba a quedar entre nosotros por medio de la Eucaristía. Por eso cuando nosotros vamos a la Santa Iglesia, vamos a la Sagrada Eucaristía, donde se hace la consagración por medio de los sacerdotes, por medio de los apóstoles que Él formó, que a través de la historia ahora son nuestros sacerdotes que consagran ese mismo pan que nuestro Señor Jesucristo consagró. Y así, mis hermanos, Él nos invita ahora que permanezcamos firmes en su iglesia, que siempre vayamos en cada instante que Él viene, es decir, a la Eucaristía, nosotros vayamos y recibamos su cuerpo y su sangre. Y todo esto para fortalecerlos y a pedir el perdón también porque Él, es decir, Él ya dio la vida por ti, por mí, ya los perdonó. Pero tenemos que hacer algo de nuestra parte para que nosotros también seamos parte de ese perdón. Y primeramente es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego acercarse y seguir en el camino, porque es de la forma que nosotros podemos hacer, es decir, podemos ser parte de Dios y hacer así hijos de Él. Si nosotros, cada uno de nosotros, nos disponemos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cambiará totalmente. Seremos parte de Él y seremos parte de su reino. Nuestro Señor Jesucristo nos invita en cada momento a vivir en comunidad, porque Él se reunió con todos es decir, con todos sus discípulos, se reunió para enseñarles, es decir, darles a conocer qué es lo que tenían que hacer. Y así es como cada uno de nosotros estamos invitados a ser parte de Jesús, ser parte de Dios, ser parte de esa, vamos a decir, ser parte de esa iglesia que es la que Él fundó, la verdadera, que es la Iglesia Católica. Mis hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser hijos suyos, llamados a ser hijos de Dios. Y así, mis hermanos, cada uno pues los ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que con su ayuda nosotros podamos ser fortalecidos por la gracia de Dios, llamados por la alegría de vivir en sus caminos. El Espíritu Santo será quien nos ayudará. Tenemos que pedir la fuerza de Él para ser parte en todo momento, parte de su rebaño, el que los conduce, el que nos guía por el camino verdadero, y que únicamente podemos ser nosotros, guiados por la luz de su Santo Espíritu. Así, mis hermanos, pues los ponemos en sus santas manos en esta mañana, en este día, y que sea Dios quien guíe nuestros caminos, que guíe nuestros pasos y que conduzca nuestra mente, que venga a morar en nuestros corazones. Pidamos al Señor pues para que siempre permanezca en nuestros hogares y con nuestras familias. Y así, mis hermanos, muchas gracias por escuchar este mensaje de vida eterna que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, y que Dios los bendiga siempre
y que esté con cada uno de ustedes, de nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Muchas gracias. Hasta luego.